Hoy 6 de julio meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 9 del 14 al 17. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó: ¿es que pueden estar tristes los amigos del novio mientras él está con ellos? Llegará un día en que les quitarán al novio, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y el rasgón se hará mayor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan el vino, se derrama y se pierden los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así se conservan los dos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay dudas, ninguna de ellas, que aquellos discípulos que tenía Juan Bautista, pues estaban felices y contentos y dichosos de que tenían un buen maestro. Un maestro que había sido el precursor destinado a preparar los caminos del Señor. Y de eso hay un orgullo. No hay una duda, tenían un buen maestro. Ahora bien, puesto que ignoraban el misterio de la encarnación del Señor, no podían saber la razón de que no fuera oportuno que ayunaran los apóstoles. El ayuno es, a buen seguro, pues un uso devoto, pero no puede servirle al hombre para su salvación sin el conocimiento de la verdad, sin la fe en el nombre de Cristo. Por eso ayunaban los discípulos de Juan y los fariseos, no solo con el cuerpo, sino con el ánimo, ignorando el pan celeste que había venido para alimentar los corazones de los creyentes. Hoy, pues, qué bonito tener la posibilidad de que conocemos al Señor. Y porque no tenemos que ignorar que ese pan vivo está con nosotros, que es alimento de vida. Y mientras el novio está con nosotros, mientras Él permanece con nosotros, como el Evangelio lo dice hoy, ¿para qué ayunar? El ayuno tiene otros momentos, tiene otras circunstancias, pero en el Evangelio y el contexto del Evangelio es distinto. Así que te invito a mirar tu corazón en este día. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo. Meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Pedro Crisólogo, sermón. Los amigos del esposo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? El Señor les responde: los amigos del esposo pueden ayunar mientras el esposo está con ellos. Aquel que se casa deja el ayuno de lado, deja la austeridad, se entrega por entero a la alegría, participa en el banquete, se muestra en todo afable, amable y contento, hace todo lo que le sale del cariño que siente por su mujer. Cristo celebraba entonces sus bodas con su iglesia, también aceptaba participar en sus comidas, no rechazaba a aquellas que le invitaban. Lleno de benevolencia y de amor, se mostraba humano, accesible, amable. Lo que quería era unir al hombre con Dios y hacer de sus compañeros miembros de la familia divina. San Romano, el Meloda o el Cantor. Himno, Adán y Eva. El ayuno conduce a los que participan a la casa paternal de donde Adán fue expulsado. Es Dios mismo
el amigo de los hombres, quien primero había confiado al ayuno, al hombre al que había creado, como a una madre cariñosa, como a un maestro. De un solo árbol le prohibió comer, y si el hombre hubiera observado este ayuno, habría vivido con los ángeles, pero lo rechazó y encontró penas y muerte, la esperanza de las espinas y de las zarzas, y la angustia de una vida dolorosa. Entonces, si en el paraíso el ayuno se revela provechoso, cuanto más lo es aquí abajo, para proporcionarnos la vida eterna. Benedicto XVI, Audiencia General, Plaza de San Pedro, miércoles 30 de mayo del 2012. En nuestra oración estamos llamados a decir sí a Dios, a responder con este amén, de la adhesión, de la fidelidad a Él a lo largo de toda nuestra vida. Esta fidelidad nunca la podemos conquistar con nuestras fuerzas, no es únicamente fruto de nuestro esfuerzo diario, proviene de Dios y está fundada en el sí de Cristo, que afirma: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Debemos entrar en este sí de Cristo, en la adhesión a la voluntad de Dios, para llegar a afirmar con San Pablo que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo mismo quien vive en nosotros. Así, el amén de nuestra oración personal y comunitaria envolverá y transformará toda nuestra vida, una vida de consolación de Dios, una vida inmersa en el amor eterno e inquebrantable. Gracias. Llegará el momento en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Volumen 14, abril 6, 1922. Hija mía, el hombre por la tierra ha olvidado el cielo. Es justo que le venga quitado lo que es tierra, y vaya errante sin poder encontrar dónde refugiarse, a fin de que se recuerde que existe el cielo. El hombre por el cuerpo ha olvidado el alma, así que todo al cuerpo, los placeres, las comodidades, las suntuosidades, el lujo y demás, mientras que el alma está en ayunas, privada de todo y en muchos muerta, como si no la tuvieran, entonces es justo que sea privado del cuerpo, a fin de que se recuerden que tienen un alma. Pero, oh, cómo es duro el hombre. Su dureza me obliga a golpear lo demás. Tal vez, bajo los castigos, pueda ablandarse. Volumen 6, enero 16, 1906. Hija mía, quien vive en el ambiente de mi voluntad, está en el puerto de todas las riquezas, y quien vive fuera de este ambiente de mi voluntad, está en el puerto de todas las miserias. Por eso se dice en el Evangelio que a quien tiene le será dado, y a quien no tiene le será quitado aquel poco que tiene. Porque quien vive en mi voluntad, estando en el puerto de todas las riquezas, no es maravilla que se irá enriqueciendo siempre más con todos los bienes, porque vive en mí como en su propia casa, y yo, teniéndolo en mí, ¿seré acaso avaro? No iré dándole día con día, ahora un favor, ahora otro, y jamás cesaré de darle, hasta en tanto que no le haya participado todos mis bienes. Sí, ciertamente. En cambio, quien vive en el puerto de las miserias, fuera de mi voluntad, ya por sí misma la propia voluntad es la más grande de las miserias y la destructora de todo bien. Qué maravilla entonces, que si tiene un poco de bien, no teniendo contacto con mi voluntad y viendo lo inútil en aquella alma, ¿le sea quitado?
Vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. Volumen 19, agosto 31, 1926. Hija mía, la voluntad humana paraliza la vida de la mía en el alma, porque sin mi voluntad no circula la vida divina en el alma, que más que sangre pura conserva el movimiento, el vigor, el uso perfecto de todas las facultades mentales, de modo de hacerla crecer sana y santa, de poder descubrir en ella nuestra semejanza. ¿Cuántas almas paralizadas sin mi voluntad? Qué espectáculo digno de compasión, al ver a las humanas generaciones casi todas paralizadas en el alma, y por lo tanto irracionales, ciegas para ver el bien, sordas para escuchar la verdad, mudas para enseñarla, inertes para las obras santas, inmóviles para caminar el camino del cielo, porque la voluntad humana, impidiendo la circulación de mi voluntad, forma la parálisis general en el alma de las criaturas. Sucede como al cuerpo, que la mayor parte de las enfermedades, especialmente después de parálisis, son producidas por falta de circulación de sangre. Si circula bien la sangre, el hombre es robusto y fuerte, no siente ningún malestar. Pero si comienza la irregularidad de la circulación de la sangre, comienzan las indisposiciones, las debilidades, las fiebres, y si la circulación se hace más irregular, se queda paralizado, porque la sangre que no circula y que con rapidez no corre en las venas, forma los graves males a la naturaleza humana. ¿Qué no harían las criaturas si supiesen que hay un remedio para la irregularidad de la circulación de la sangre? Irían quién sabe hasta dónde para tenerlo, para no padecer ninguna enfermedad. Sin embargo, está el gran remedio de mi voluntad para evitar cualquier mal del alma, para no quedar paralizada en el bien, para crecer fuerte y robusta en la santidad. ¿Y quién lo toma? No obstante, es un remedio que se da gratis. No se deben hacer grandes viajes para tenerlo. Es más, está siempre pronta a darse y constituirse como vida regular de la criatura. ¡Qué dolor, hija mía! ¡Qué dolor! Volumen 19, julio 1, 1926. No hay santidad sin la voluntad de Dios. Ahora, hija mía, ¿no te parece a ti más fácil, más alentador, más a la capacidad de la naturaleza humana, que después de que han conocido el reino de la redención, donde pueden curarse los ciegos, los cojos, los enfermos, porque en el reino de mi voluntad no entran los ciegos, sino todos derechos y de florida salud, encontrando todos los remedios posibles en el reino de la redención y el mismo pasaporte de mi pasión y muerte para pasar al reino de mi voluntad, animados por la vista de tan gran bien, se reducirán a tomar la posesión de él. Por eso, sé atenta, no quieras restringir ni disminuir los bienes que hay en el reino de mi voluntad, y esto lo haces cuando no manifiestas todo lo que te hago conocer, porque el conocimiento es portador del don, y si ahora soy magnánimo con el conocimiento de mi voluntad, son dones que hago, y en estos dones establezco el más o el menos, para poner en el reino de mi voluntad, para bien de quien debe poseerlo,